Presidenta, muchas gracias. Estamos muy preocupados con el tema de las regalías, particularmente porque el gobierno nacional no ha expedido todavía la metodología para que los gobiernos departamentales puedan presentar los proyectos. Entonces lo que está sucediendo, señor ministro, no lo digo por usted en general, pero sí aprovecho el debate como para tomar un tema grueso, porque pues ahora voy a caer en un tema particular de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, es lo relacionado con las regalías. Pues primero, todo el problema que ha habido con la expedición del decreto, con la inadecuada distribución de las regalías, que muchos municipios del país se quedaron sin regalías, pero un problema muy particular, señor ministro de Transporte, es el relacionado con el hecho de que el gobierno nacional todavía no haya expedido la metodología para la asignación de las regalías. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que cada ministro está asignando, grosso modo, pues no puedo particularizar, pero sí he conocido casos de algunos ministerios que ya están asignando los recursos de las regalías y no están aplicando digamos, el triángulo de decisión que se había acordado inicialmente, que era un acuerdo con los gobernadores, un acuerdo con las regiones, sino que simplemente los ministerios están asumiendo que hay que hacer unas inversiones, que hay que hacer unas obras, y están contando con los recursos de los departamentos sin previamente consultar a los respectivos gobernadores. Entonces eso es algo que nosotros rechazamos desde el Movimiento Mira y le pedimos al gobierno nacional que cuanto antes expida la metodología, porque ya tenemos decreto de reglamentación, pero al paso que vamos, este año en Colombia, todo el dinero de las regalías, doctor Plinio Lano, y eso tiene que ver con el centralismo, lo va a girar todo y lo va a asignar todo el gobierno nacional. Y los ministerios son los que van a decir cómo se va a gastar el dinero de las regalías. Este año, al parecer, va a ser así. De modo que hago esa, o dejo esa constancia. El segundo punto es que tuve oportunidad ayer de estar en el departamento del Quindío y en el eje cafetero, y ministro, aprovechando también que está aquí el doctor Rosado, que están pues todos ustedes de la Agencia de Infraestructura, una problemática que ya había denunciado el alcalde de Calarcá el año pasado, que es del Movimiento Mira. Ya entró pues un nuevo alcalde, pero sigue el problema en el túnel de la línea, también con el doctor Plinio, y aquí la doctora Amparo Arbeláez, bueno, lo habíamos hablado en la comisión, pero sigue el mismo problema de la contaminación del río Santo Domingo. Entonces, ministro, pues usted debe saber, la situación es delicada porque en la obra no se han hecho unos canales, unas tuberías que se requieren, y hay unos vertimientos que están cayendo por parte de del concesionario del túnel de la línea al río Santo Domingo, y el río Santo Domingo es el que alimenta a Calarcá, pues hay obviamente un riesgo de salud pública muy grande. Hoy fue la gobernadora, en el gobierno anterior pues el gobernador no apoyó al alcalde de Calarcá, el alcalde de Calarcá quedó haciendo reclamo solo, y pues el tema se volvió noticia nacional cuando creo que se suspendió la obra del túnel de la línea, se suspendió como 1 o 2 días, pero hoy ya sí la gobernadora se fue para la obra y se fue con el alcalde de Calarcá y están allá. El problema, ministro, es que no se sabe quién es el que asume o tiene que asumir esa tubería, que es una tubería de 8 kilómetros. Entonces hay una problemática pues que tiene que ver con una obra de infraestructura primordial para el país, en la vía Bogotá-Buenaventura, pero la pregunta es, bueno, ¿y quién asume esa tubería? Entonces, el INVIAS dice, no, nosotros no tenemos por qué asumir esa tubería. El concesionario dice, no, nosotros tampoco. Y entonces, hay una situación de indefinición, no sé, ministro, si tratando de extender el debate y contextualizarlo en un tema también de infraestructura nacional, usted nos pudiera hacer algún planteamiento sobre este particular. ¿Ustedes cómo han considerado la posibilidad de darle una salida a este problema? Porque como está la situación, tiende a paralizar la obra. Ya va a intervenir la CRQ, y
y la intención es que la obra pues quede detenida, porque no se define bien realmente quién es el responsable, y es el tema de las concesiones, es el tema de las competencias, es el tema de cómo se asignaron las responsabilidades, los deberes y las obligaciones en el respectivo contrato de concesión. Y por último, para expresar nuestra solidaridad con el debate del doctor Aguilar, nosotros también pues intencionalmente quisimos enfocar este tema por el lado de las vías terciarias, específicamente con el municipio de San Vicente del Chucurí. Y cuando hablamos con la gente de este municipio nos hicieron este tipo de comentarios. Nos decían, en la ruta Barrancabermeja-San Vicente, en el sector Cola de Pato, decía una persona, yo prefiero dormirme cuando voy en el bus, cuando voy en la flota, porque la llanta del bus queda en el aire, entre el barranco y el precipicio. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos hablando de una vía que comunica Barrancabermeja con San Vicente de Chucurí, y voy a mostrar una fotografía del ministro acerca de esta vía. Bueno, aquí tenemos una. Siguiente. Esto pues es la constante allí. Otra. Esa es la situación que se vive en ese sector Cola de Pato. Otra. Con el invierno pues se exacerba, pero esa es la cotidianidad. Entonces pues se demoran muchísimas horas en poder retornar, en poder darle salida al municipio. Siguiente. Estas son las vías en que la gente se moviliza ya en esa zona. Siguiente. Entonces hay un fenómeno también, ministro, que yo creo que sería importante que usted lo considerara, y es el relacionado con la minería. Digamos, uno siempre ve el tema de infraestructura de vías así como aislado, pero aquí hay un tema con la minería muy delicado, y es que prácticamente pareciera como que fuera intencional que a estas personas de San Vicente del Chucurí los hubieran dejado incomunicados para que se acabe la agricultura. Ellos son cacaoteros y pues tenían unas fábricas de cacao muy importantes, pero en este momento, por el aislamiento en que están, mire, ministro, esa es la situación que se vive allá. La agricultura se vino al piso el tema del cacao, se arruinaron, y entonces ahora los campesinos les están comprando las tierras a nada, las tienen que vender. ¿A quién se las están vendiendo? A la gente que quiere hacer minería en la zona. Entonces los campesinos y toda la gente de ese sector dice, esto nos lo hicieron intencionalmente, nos dejaron aislados, nos arruinaron el campo, y esta es una estrategia para que tengamos que venderle a la minería nuestras tierras. Entonces conecto el tema de infraestructura con el tema de minería y con el tema ambiental. O sea, siempre lo estaba viendo era por el tema ambiental y de minería. Preservemos la parte ambiental, analicemos el tema de minería, pero aquí pues estamos viendo que el tema de infraestructura también está incidiendo. Este es un ejemplo que damos, seguramente puede estar sucediendo en algunas regiones de Colombia, pero ministro, le hago la invitación para que ustedes desde el ministerio analicen esa situación social que se está presentando en San Vicente del Chucurí, departamento del Santander, y probablemente en algunas otras regiones de Colombia. Gracias, presidente.